Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy tuvimos una clase virtual con algunos de sus compañeros y para el resto les armé este videito. Nosotros estuvimos viendo las características naturales en cuanto al relieve, que es el trabajo anterior. Ahora nos tocaría ver lo que es el clima. Y cuando se combinan todos estos elementos, el clima, el relieve, la vegetación, los animales, podemos hablar de ambientes. Por eso la actividad que vamos a hacer nosotros después, a continuación de este video, va a ser sobre ambientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es el clima? Es el conjunto de condiciones de la atmósfera en un lugar determinado y en un periodo largo de tiempo. Ejemplos de climas: el cálido, el templado, el frío, ¿sí? Es decir, todas las condiciones que se dan en la atmósfera, pero por un periodo largo de tiempo. Cuando hablamos de periodo largo, hablamos de años. ¿Es lo mismo el clima que el tiempo meteorológico? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo meteorológico se mide en un periodo corto de tiempo, que pueden ser horas o días. En cambio, el clima se tiene en cuenta un periodo largo de tiempo, por ejemplo, años. Hablamos de tiempo cuando decimos está nublado, está soleado, llueve mucho o llovizna. Entonces, el meteorólogo, que es el que nos informa el tiempo meteorológico en la televisión, en los noticieros, habla de tiempo, no habla de clima. Por eso está mal decir hoy el clima está soleado, hoy el clima está nublado. No, nosotros tenemos que hablar de tiempo. El tiempo está soleado, el tiempo está nublado. Vamos a determinar cuáles son los elementos del clima, ¿sí? Que caracterizan este clima. Estos elementos son la temperatura, la nubosidad, las precipitaciones, el viento, y ahora vamos a ver en la otra plaquita cuáles más entran dentro de los elementos del clima. La temperatura, dice, depende de los rayos solares que caen en la superficie terrestre, es decir, es la cantidad de radiación solar que recibimos efectivamente desde el sol, ¿no? Se mide como medimos la fiebre, como medimos la temperatura del cuerpo, con un termómetro especial, ¿sí? Y la unidad de medida son los grados centígrados. Si bien existen otras unidades medidas, como por ejemplo los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, pero nosotros medimos en grados centígrados. La nubosidad, que la voy a relacionar después con la humedad, que es la cantidad de nubes en el cielo y que afecta la visibilidad, también va a ser otro de los elementos del clima. Las precipitaciones, que nosotros las llamamos lluvias. En realidad, las precipitaciones es la cantidad de agua caída, ¿sí? Es decir, lo que cae, la cantidad de agua que cae desde la atmósfera, que se pueden dar en diferentes formas. Por ejemplo, en forma de lluvia, llovizna, nieve, granizo. Va a depender del estado. Si él está en estado líquido, va a ser lluvia, llovizna. Si está en estado sólido, va a ser nieve o granizo. Se mide con un elemento que se denomina pluviómetro, un instrumento que se denomina pluviómetro, y la unidad de medida es milímetros de agua. Por eso cuando escuchamos al meteorólogo habla de cayeron 100 milímetros de precipitaciones, 200 milímetros. Un pluviómetro es como si fuera una olla gigante que tiene la medida. ¿Vieron cuando ustedes miden en la cocina las bebidas o los líquidos? Bueno, de la misma manera se miden las precipitaciones. El pluviómetro más cercano que tenemos nosotros se encuentra en el INTA. El otro elemento es el viento. ¿Qué es el viento? Es el aire en movimiento. Es decir, el aire que está en constante movimiento. La dirección la mide la veleta, que ahí la tienen, es la formita de este gallito que muchas veces lo podemos ver en las terrazas o en los techos de las casas. Mide solamente la dirección, es decir, desde dónde viene y hacia dónde va el viento. Pero la velocidad la mide el anemómetro, que es otro instrumento totalmente distinto. ¿El viento en qué se mide? En kilómetros por hora, ¿sí? Otro de los elementos es la presión, que es la fuerza que ejerce el peso del aire sobre la superficie terrestre, que se mide con el barómetro, con ese instrumento, y en hectopascales. La unidad de medida va a ser los hectopascales. Y la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, y se mide con el higrómetro, ¿sí? Y se mide en porcentaje. Por eso cuando nosotros escuchamos al meteorólogo hablamos de hay
20% humedad, 90% humedad, es decir, cuando hay mucha humedad, 99 es que el aire está saturado y está a punto de llover. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad en el aire, eso en algún momento se va a condensar, va a formar las nubes y va a precipitar. Entonces, cuando decimos hay 99% de humedad, es porque hay muchísima humedad, aire en el aire, hay vapor de agua en el aire, va a formar nubes, se va a condensar y va a precipitar. Bueno, acá es un poquito más de lo que vimos antes, que es la temperatura, que es el grado de calentamiento del aire, se mide con el termómetro en grados centígrados y se representa, esto lo agregamos, en mapas de isotermas, que son las líneas que unen puntos de igual temperatura. La precipitación, ya hablamos también, que es la caída de agua líquida o sólida por condensación del vapor que hay en las nubes, se mide con el pluviómetro y el mapa que se representa es el de isoyetas, a diferencia del anterior que era el de isotermas, que unen líneas de igual precipitación. La humedad es la cantidad de vapor que está en la atmósfera, presente en la atmósfera, y el instrumento que lo mide es el higrómetro. El dibujito que está al lado, vamos a ver cómo representa, cómo ejerce o cómo se da la presión atmosférica, ¿no? Está muy gráfico el dibujito donde se ve que las capas de la atmósfera o el aire condensado pesa por sobre la espalda del dibujito, ¿no? Esta es la circulación del aire. ¿Qué es la circulación del aire? ¿Cómo se va a dar esta circulación del aire? Fíjense que acá tengo la A y acá tengo la B. ¿Qué significa A y B? Alta presión, ¿sí? Son centros ciclónicos. En realidad este es un centro anticiclónico y este es un centro ciclónico de baja presión. ¿Qué sucede acá? El aire con la alta presión desciende hacia la superficie y tiende a expandirse, es decir, a irse de ese lugar. Y por otro lado hay una baja presión que deja un vacío en este lugar, entonces el aire asciende. Al dejar un vacío, este centro ciclónico atrae los vientos de este centro anticiclónico y en el medio se forma el viento. Es decir, como este va a expandir el viento, lo va a elimina, ¿no? Entonces este lo atrae los vientos. Entonces en el medio se va a formar el viento. Ahí está el aire en movimiento. ¿Qué características tiene el aire en el centro de baja presión? El aire es cálido y húmedo y se forman nubes y lluvias. En cambio, en el centro de alta presión, el aire es frío y seco y el tiempo va a ser brillante y soleado. Algo que me olvidaba, cuando están muy cerca estos centros anticiclónicos y ciclónicos de alta presión y baja presión, se generan vientos muy violentos, ¿sí? Y vientos de muchísima velocidad. Es lo que da lugar a la formación, por ejemplo, de tornados o de huracanes. Si se dan en el mar, se van a dar huracanes. Hasta ahí vimos los elementos del clima. Ahora vamos a ver cuáles son los factores del clima, es decir, aquellos factores que van a modificar. Si bien vimos que hay tres grandes franjas climáticas, como son los climas cálidos, los templados y los fríos, vamos a ver que va a haber subvariedades y va a depender de estos factores. Por ejemplo, voy a tener un clima cálido que va a ser ecuatorial en la zona del Ecuador y un clima subtropical que va a estar más alejado del Ecuador, ¿no? Va a estar cercana a los trópicos. Bueno, si bien la variedad la franja climática va a ser la misma dentro de los cálidos, pero va a haber una subvariedad que va a depender de estos factores. Estos son los factores principales que van a afectar a la variación de los climas. Las corrientes marinas, la distancia al mar, la latitud y la altitud. Acá lo leemos. La latitud, ya que va a variar según la distancia al Ecuador. Varía la temperatura y la lluvia. Cuanto más cerca del Ecuador, mayor temperatura y más lluvia. La altitud y el relieve. A mayor altitud, menor temperatura. Por eso en las cumbres de las grandes montañas vamos a ver nevadas. Por otra parte, las cadenas montañosas frenan los vientos e impiden el paso de las nubes. La proximidad o la lejanía al mar, puesto que el mar se calienta y se enfría más lentamente que la tierra y sirve para suavizar las temperaturas. Así, junto al mar, en verano se hace más fresco y en invierno evita que bajen mucho las temperaturas.
Lejos del mar las temperaturas van a ser más extremas. Las corrientes marinas influyen en el clima de las zonas costeras, o sea, en la zona de la costa. Si las corrientes son cálidas, elevan las temperaturas y si son frías, hacen que éstas desciendan. Y la vegetación, que dice que pues la abundancia de vegetación disminuye el calor y hace que se produzcan más lluvias. Y acá vamos a explicar cada una. Fíjense, la latitud. La latitud tiene que ver con la distancia que hay entre las zonas ecuatoriales y las zonas polares. Fíjense que acá están bien determinadas las tres franjas climáticas. Zonas cálidas, cercanas al Ecuador, zonas templadas entre los círculos polares y los trópicos, ¿sí? Y las zonas frías que van a estar entre los círculos polares, el polo norte, el círculo polar antártico y el polo sur. ¿Por qué la latitud va a determinar esto? Fíjense, este es el Sol. Los rayos solares pegan en forma perpendicular y directamente durante todo el año en la zona del Ecuador. ¿Sí? Por lo tanto, en esta zona, que es la zona de Brasil, toda la del Caribe, la de África Central, estos rayos solares pegan directamente y por lo tanto va a hacer calor durante todo el año. Por eso esa zona es zona cálida. ¿Qué sucede con estos rayos solares que llegan hacia las zonas frías del planeta? Tienen un recorrido más largo y por lo tanto van perdiendo temperatura en ese recorrido. Entonces, obviamente que pierden intensidad y llegan mucho más tenues y más leves. Entonces, en estas zonas vamos a tener una zona fría. Esa es la explicación de estas tres franjas climáticas con respecto a la latitud. ¿Qué pasa con respecto a la altitud? Fíjense qué va sucediendo a medida que voy ascendiendo. Hace calor, 28 grados en la base, con 0 metros. 500 metros ya desciende, hace 25 grados. A los 1000 metros, 22. A los 1600, 18. Y fíjense que si seguimos ascendiendo, ¿qué pasa acá? Hay nieves eternas. ¿Por qué? Porque a medida que se va ascendiendo en altura, desciende la temperatura 1 grado cada 180 metros. Por eso es la explicación de que nosotros veamos en las altas montañas y en las altas cumbres, siempre veamos nieves. Aunque estemos en la zona ecuatorial, en la base va a ser mucho calor, pero en la altura va a ser mucho frío. La distancia al mar. ¿Qué va a pasar? Dice, el mar suaviza las temperaturas, por eso las temperaturas son más extremas en el interior de la costa. Si ustedes alguna vez fueron a la costa, fueron a vacacionar, van a ver que en las zonas costeras, en las playas, vamos a tener un poco más de frío y sobre todo en la noche, porque tiene que ver con esto, con que el mar lo que hace es suavizar esas temperaturas. La amplitud térmica es baja en la costa y más alta en las zonas alejadas. En las zonas cercanas al océano, la amplitud térmica es la diferencia entre las temperaturas máximas y las mínimas. Entonces no va a haber tanta diferencia entre la máxima y la mínima. En cambio, a medida que nos vamos alejando del mar, sí, vamos a ver que las temperaturas son más extremas. Va a haber mucha diferencia entre las temperaturas que se dan en el día y las temperaturas que se dan en la noche. Ven que dice, durante el día el viento es fresco y húmedo desde el mar hacia la tierra y durante la noche sopla el viento fresco y seco desde la tierra al mar. Estos vientos se los conoce como brisas. Y por último tenemos las corrientes marinas. Las corrientes marinas son ríos que recorren los océanos de diferentes temperaturas. Fíjense que acá las vamos a ver, colores rojos y colores azules. Los azules son las corrientes frías y las rojas, flechitas rojas, van a ser las corrientes cálidas. Estas flechitas me van a indicar hacia dónde se dirigen, si esos ríos marinos, esos ríos que están dentro del agua. ¿Y qué característica tienen? Que llevan agua de diferentes temperaturas. Por ejemplo, fíjense esta corriente que yo les estoy indicando acá, se la denomina corriente cálida del Golfo. Nace en la zona del Ecuador, recorre todo lo que es el Caribe, toda la costa de Estados Unidos y llega hasta el norte de Europa. Si esta corriente cálida no existiera, toda esta zona se congelaría durante todo el año, o por lo menos durante el invierno. Entonces, al llegar esta corriente cálida a esta zona, que es la zona de la península escandinava, entonces estos puertos pueden operar durante todo el año. Entonces no se congelan y pueden
prácticamente operar todo el año y pueden navegar durante todo el año. Si esta corriente cálida no existiera, seguramente estos puertos se congelarían y no se podrían operar y no podrían trabajar durante todo el año. Bueno, esos fueron los principales elementos, ¿sí? Les dejo para el final un mensajito de Mafalda, que siempre la pongo para el final, y dice: qué hermosa la lluvia, que disfrutemos de las pequeñas cosas. Los quiero y espero volver a disfrutar con ustedes hermosos momentos. A continuación, voy a ver si puedo abrir el documento que tiene que ver con la actividad que nosotros tenemos que hacer a continuación. Y es este. Dice: ambientes del continente americano. En las distintas regiones de América, algunos actores sociales desarrollan actividades económicas con el objetivo de aprovechar los recursos naturales que allí se localizan y garantizarse así un beneficio económico. Estas actividades producen transformaciones en el entorno natural y dan lugar a la conformación de diferentes ambientes. Dice: estudio de caso, transformaciones ambientales en la selva amazónica. Lo que van a tener que hacer ustedes es leer, ¿sí?, esta partecita que habla, les da una introducción de lo que es la selva amazónica, y ustedes van a tener que buscar información sobre la selva amazónica. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Construir un cuadro donde puedan poner la información de las características naturales de este bioma de la selva. El bioma es lo que nosotros determinamos también como ambiente, ¿no?, que da la relación entre el relieve, el clima, la vegetación y la fauna. Ahí tienen que incluir el relieve, o sea, qué tipo de relieve se da en la selva amazónica, qué tipo de clima, cómo se lo denomina, qué temperaturas hay, qué cantidad de precipitaciones, cuáles son los principales ríos. De hecho, se llama amazónica porque el principal río es el Amazonas, pero a la vez tienen ríos secundarios que ustedes van a tener que nombrar, tanto el Amazonas como los ríos secundarios. Vegetación, es decir, toda la vegetación que se da en la zona, los nombres, todo, y la fauna, es decir, los animales que habitan en ese lugar. Punto 2, tienen que realizar un recorrido virtual utilizando Google Maps que les permita descubrir marcas del asentamiento poblacional, es decir, cómo se asentó la población en ese lugar. Para ello pueden recorrer pueblos, ciudades, caminos, rutas, puertos. Luego eligen 2 ciudades que puedan conectarse a través del río Amazonas. Y tienen que buscar información sobre esas 2 ciudades. O sea, eligen 2 ciudades que están sobre el río Amazonas y van a buscar información. ¿Qué cantidad de población vive en ellas? ¿Qué usos del suelo pueden observar? Es decir, si hay viviendas, comercios, escuelas, ¿qué más hay? Si todo lo que ustedes puedan observar. ¿Qué medios de transporte se utilizan? ¿Y qué transformaciones genera sobre la selva? ¿Qué medio de transporte? ¿Por qué? Porque si está cerca de un río, ¿qué medio de transporte puede utilizar? Un barco. Si hay un aeropuerto, ¿qué medio de transporte puede utilizar? Si hay rutas, ¿qué otro medio de transporte puede utilizar? ¿Está? Punto 3. Vuelvan a usar Google Maps. Observen una imagen satelital de la selva amazónica que dé cuenta del proceso de deforestación. ¿Qué es el proceso de deforestación? Si bien ustedes lo tienen que buscar, es el proceso de tala de árboles, de tala indiscriminada de árboles. Es decir, cómo se está talando la selva sin tener en cuenta ese recurso, la renovación de ese recurso. Y van a responder. Dice: ¿de qué manera se puede percibir la deforestación en la imagen? Si ustedes pueden ver en esa imagen cómo se ve, qué colores adquiere la selva y qué colores el área talada. ¿Por qué creen que la deforestación no se da en todo el área? Discútanlo con sus compañeros de manera virtual y luego anoten la conclusión abordada. Si no lo quieren hacer con los compañeros, lo hacen en forma individual, igual, está bien, lo pueden escribir, ¿sí? Por último, dice: ¿por qué la selva amazónica es considerada un ambiente? Y al finalizar pueden colocar imágenes o un dibujo que acompañe esta información. Si no quieren encontrar imágenes, pueden ustedes dibujar lo que les dejó este trabajo, el pensamiento que ustedes tienen, o cómo es la selva, cómo se imaginan la selva, cómo les gustaría que sea, o lo que está pasando en la actualidad con la selva amazónica. ¿Está? Bueno, de esta forma damos por finalizado este videito. Lo voy a subir a YouTube y es la clase de hoy. Y tienen que hacer esa actividad. Adjunto todo, ¿sí? Les mando un beso.